Bueno, bienvenidas a todas una vez más, bienvenida a las nuevitas. Decirte que a todas en lo personal, que si hoy estamos acá no es por casualidad, porque sabemos que para Dios no hay casualidades, sino hay causalidades. Dios en algún punto tocó tu corazón para que hoy estuvieras acá. Así que atento, atentas, porque quizás hoy Dios quiere hablarnos algo en lo personal. Creo que eso es lo que hace Él en su palabra, ¿no? Cada vez que nos toca compartir una palabra, ya sea que sea más aburrida o no, siempre hay algo que te habla en tu interior. Así que te pido que lo tomes, que lo anotes y que te lo guardes, porque quizás en lo mínimo que nos parezca, ahí tenemos una promesa guardada para nuestra vida, una promesa que Dios quiere entregar. Decidí este tema prepararlo porque yo estoy haciendo un estudio, o sea, ustedes ya saben que yo escucho a Katy Gómez, que es mi referente, es mi maestra espiritual y aprendo muchísimo, y estoy estudiando el Éxodo, y el Éxodo tiene todo que ver con el principio de nuestra salvación personal, a nivel personal, cuando recibimos a Jesús en el corazón. Y es muy simbólica esta historia porque nos va a ir preparando a nosotros y nos va a ir abriendo camino acá en la tierra y cuando llegue el momento que tengamos que partir. Dios ya comienza de alguna manera cuando recibimos a Jesús a abrirnos camino hacia una eternidad con Él. Pero primero vamos a atravesar en esta vida el desierto que atraviesa Israel. Es el mundo que hoy estamos atravesando nosotros, ¿no? Cuando prendemos las noticias, diarios ya es antiguo, porque ya no tenemos el diario, pero sí tenemos las noticias, las redes sociales, donde nos sorprende cada día más la maldad que hoy vemos. La maldad de que al ser humano ya no le interesa lo que siente el otro, la maldad en el robo, en matar, en violar, todo lo que vemos. Estamos verdaderamente en el desierto, porque ¿cómo se hace para vivir en esta vida así? Con dolor, con decepciones, con mucha angustia. ¿Cómo se hace? Y si uno no conoce a Cristo, pierde toda esperanza. Sabemos que la tristeza lleva a enfermedades, ¿no? A la depresión, al pánico, incluso enfermedades que se manifiestan en el cuerpo. Entonces se nos hace necesario un Salvador que nos abra la puerta en este mundo tan hostil, que nos abra la puerta para empezar a caminar con paz en el medio de tanta cosa, ¿no?, que vemos, y Él tiene esa promesa para nosotros. Y también tenemos la promesa de cuando ya no estemos más acá en la tierra, poder estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es imposible que la alcancemos a comprender ahora, poder vivir así una eternidad con Él. Vos y yo tenemos el poder de decidir si vamos a transitar en este camino que Dios abre para que podamos pasar, si lo queremos transitar para ir con Él o queremos retroceder y vivir una eternidad sin Él, y lo peor de todo, vivir en este mundo angustiados, sin propósito, sin saber por qué me pasó tal o cual cosa o por qué pasa tal o cual cosa. Todo esto obviamente en una reunión no se puede explicar. A medida que vamos haciendo las reuniones se fue compartiendo mucho y fuimos aprendiendo por qué está la maldad, por qué somos así, por qué se hace necesario tener el perdón de Cristo y la salvación. Se fue compartiendo, siempre se va a compartir, siempre en la palabra nos enseña algo, porque todo tiene que ver con todo. Así que Dios abre caminos para tu salvación, es el tema de hoy.
Es una historia que la vamos a leer en todo el Éxodo, pero hoy me enfoqué en Éxodo 14, por si quieren después leerlos tranquilas en su casa. Éxodo 14 es todo lo que vamos a hablar hoy. Todo lo que podemos tomar de esta historia para nuestra vida. El libro de Éxodo relata la historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El faraón, el gobernante egipcio, se negó en repetidas ocasiones a dejar ir a los israelitas. Y solo después de que Dios enviara 10 plagas, el faraón finalmente permitió que Israel partiera. Sin embargo, después de que los israelitas salieron de Egipto, el faraón cambió de opinión y decidió perseguirlos. Este es el resumen de todo Éxodo 14. Cómo Dios, una vez que nos libera, nos muestra una vez más que necesitamos seguir pasando por tribulaciones, por situaciones para aprender. Porque cuando lleguemos a la tierra prometida, ya no hay vuelta atrás y tenemos que llegar con sabiduría, con entendimiento y ya con el deseo de no practicar más el mal. Porque no podemos entrar a la presencia de Dios si seguimos practicando todo lo malo. Lo bueno es que Dios siempre, al despertar, nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Porque sabe que en nuestra humanidad caída siempre vamos a hacer las cosas mal. Vamos a empezar con Éxodo 14 del 1 al 2. Dice: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi Hairot, entre Midgal y el mar. Que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal Zephón. Después de la liberación de los israelitas, Dios le ordena a Moisés no tomar el camino más fácil. E incluso les ordena acampar en el callejón sin salida, entre Migdol y el mar. Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud, recibió la orden de Dios por medio de Moisés para que acampen en la orilla del mar. Creo que todos conocemos la historia de Israel, ¿no? Las 10 plagas, lo que le costó a Moisés liberar a su pueblo, y ya estaban descansando en la orilla del mar. Nada hacía sospechar que si ya Dios los había liberado de la esclavitud en la que ellos vivían, donde eran golpeados, donde eran torturados, donde eran maltratados, ahora ellos descansaban a la orilla del mar. Imaginémonos nosotros en la orilla del mar. Y de repente, Dios, en vez de darnos una salida para la tierra prometida que sea más fácil, nos da algo más difícil, algo que no podemos entender. Eso hizo con este pueblo. Los liberó y los dejó en una encrucijada. Porque ahora era el momento de, una vez haber visto tantos milagros en las plagas, y quizás Dios puede haber hecho un milagro en tu vida, es el momento de probar la verdadera fe. Cuando estás en el callejón sin salida. El camino más fácil, les voy a explicar el contexto histórico. El camino más fácil hacia la tierra prometida, que era Canaán, solo les tomaría un mes para llegar. Pero debido a que esta ruta estaba controlada por el pueblo de los amorreos, un pueblo de guerra, Dios sabía que su pueblo no estaba listo para enfrentar batallas, ya que los hebreos no eran un pueblo de guerra. Los hebreos cuidaban rebaños, los tenían para la construcción, los tenían de esclavos, era un pueblo que no cargaba armas, entonces no se iba a poder defender en una batalla. Si ellos iban por el camino más fácil, era muy probable que los amorreos no les permitiera a los hebreos cruzar por ahí. Iban a pelear, iban a darle guerra. ¿Qué pasa cuando uno no conoce a Jesús? Y de repente siente en su corazón que lo va a aceptar porque ya está sobrepasado de tanto sufrimiento y de ver que las cosas en este mundo ya no funcionaron en su vida. Entonces miran a Jesús.
Jesús hace ese milagro, ¿no? Yo se los he contado muchas veces en mi testimonio. Cuando no di más, como clamé y Dios hizo el milagro en mi vida. Ahora, una vez que Él me liberó y una vez que te libera, se manifiesta tu vida de esa manera, Él necesita saber que en la primera de cambio no te vayas. Porque si retrocedes, vas a estar peor que cuando saliste de la esclavitud. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios te libera, Dios te acerca la salvación, te da la solución, pero ahora necesita que vos no confíes solamente en el milagro. Él quiere que vos te acerques a Él, lo empieces a conocer, empieces a confiar en Él, a tener una relación con Él, para Él poder ayudarte en las batallas que vas a tener. Porque lamentablemente no es que Dios te salva de uno y se terminó. En este mundo caído vamos a seguir teniendo batallas. Y Dios quiere prepararnos. Eso es lo que quiso hacer con el pueblo de Israel. No llevarlos directamente a la batalla. Primero tenían que entender, tenían que crecer espiritualmente, ¿no? Tenían que ponerse la armadura de Dios para después dar pelea. Mientras tanto, no. Y los iba a hacer de una manera tremenda, en la que nos preguntáramos, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto en esta situación? ¿Por qué si manifestaste todo tu poder, ahora me dejas acá entre la espada y la pared? Seguramente este pueblo se preguntaba eso. De hecho, vamos a seguir viendo ahora cómo el pueblo empezó a manifestarse con esta decisión de Dios. Como les dije, esto que le pasó al pueblo, dice que así sucede con nosotros. Somos liberados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Tenemos que tener en cuenta que el sacrificio de Jesús en la cruz, por más que nos duela, por más que no nos gusta que nos digan, no es para todos. Lamentablemente no es para todos. Es para aquel que decide tomar la cruz de Jesús y seguirlo. ¿Por qué? ¿Porque Jesús es malo? ¿Porque Dios no es bueno y no quiere? No, Él sí quiere. Él está a la puerta golpeando tu corazón siempre. Es la persona a la que no quiere acercarse. Y queremos hacerlo a nuestra manera. Lamentablemente, el ser humano es el único ser viviente que tropieza 1000 veces con la misma piedra. Lo hace a su manera, le erra. Lo hace a su manera, erra. Y Jesús quiere que lo hagamos a su manera porque sabe que es perfecta y agradable y que es por ahí donde debemos andar. O sea, para ser hijo de Dios, y hermano de Jesús, debemos creerle y recibirlo. Porque sin fe Dios no puede obrar. Si uno no cree, Dios no puede obrar. Entonces es necesario. Como les decía, somos liberados por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos. Somos liberados de la esclavitud del pecado y ahora deberemos aprender a andar libres con el poder de decidir de seguir pecando o no. Y por supuesto, esto requiere de un proceso. O sea, esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Recibo a Jesús y ya soy un santo y ya voy a hacer todo bien. No. Dios sabe que va a tener que lidiar con nosotros como Moisés lidió con este pueblo 40 años. Así que miren, sí, no costó. Dios sabe que tiene que lidiar con nosotros. Esto es un proceso y este proceso requiere de tomar un camino más largo, más tiempo, enfrentando desafíos que nos enseñarán, desafíos que nos fortalecerán y desafíos que nos probarán para saber si estamos listos y somos dignos de recibir la tierra prometida. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Van entendiendo? Es necesario no tomar el camino fácil, sino que deberíamos atravesar un desierto antes de llegar a la tierra prometida.
La tierra prometida es la promesa que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, acá en la tierra. Y después la que tiene para la humanidad, que esa es igualita para todo el mundo, es de recibir la vida eterna. Pero acá en la tierra Él tiene una promesa distinta para cada persona, porque Él nos conoce a cada uno individualmente y conoce nuestro corazón. Éxodo 14 del 3 al 4, vamos a seguir ahondando en la historia. Dice, entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán quién soy yo, soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Iba a venir una fuerte lucha para los israelitas. Iba a venir un desafío bastante grande porque iban a tener que confiar en algo que a la vista humana no tenía solución, no tenía salvación. Pero Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, incluso endurecer el corazón del faraón. Pero esto no significa que Dios sea el autor del mal, que Dios hace esto por mal, que Él sea el autor de endurecer el corazón del faraón. Y yo les voy a decir por qué, porque cuando yo leí esta historia yo decía, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Dios decide endurecer el corazón de una persona si somos todos iguales? Imagino que se harán esta pregunta también. Dios no es que decide usar una persona para hacer lo malo y a otra va a elegir para hacer lo bueno. Como les dije anteriormente, Dios conoce el corazón de cada persona y sabe que esa persona no tiene interés en hacer lo bueno. Entonces, Dios nos da la oportunidad a todos, pero cuando nosotros decidimos qué hacer, entonces Dios te dice, bueno, si vos no querés hacer lo bueno, voy a usar esa maldad. Pero Dios no la pone en la persona. Dios acepta lo que la persona eligió. Y Faraón eligió, después de todas las oportunidades que le dio Dios en las 10 plagas, Faraón decidió seguir haciendo el mal. ¿Se entiende? Dios no significa que Dios sea el autor del mal, sino que utiliza el mal cometido por los seres humanos para lograr sus propósitos divinos. Dios siempre tiene un plan y un propósito, incluso en situaciones que parecen confusas o incluso malas. En el medio de la maldad, Dios puede obrar, usando lo malo para ser de bendición. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Dios. Porque si a nosotros nos pasan cosas malas o nos hacen cosas malas, terminamos hundidos en el dolor, en el rencor, en la envidia, en las malas contestaciones. Sin embargo, Dios nos enseña que Él, de lo malo, va a sacar algo bueno. El endurecimiento del corazón del faraón puede parecer cruel o injusto, pero en realidad es parte del plan de Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Podemos aprender de esto que Dios siempre tiene un plan y que debemos confiar en Él incluso en las situaciones más difíciles. Debemos recordar que Dios es siempre bueno y fiel y que trabaja todas las cosas para bien para aquellos que le aman. ¿Para quién? ¿Para todos? Para aquellos que le aman. Debemos confiar, porque si no podemos confiar, vamos a formar parte del ejército del faraón. Y no es lo que Dios quiere para nosotros, ni siquiera lo quiso para Faraón, ¿no? Como les dije antes, le dio 10 posibilidades con esas 10 plagas para que
Faraón recapacitara. Y aún así no recapacitó. Siguió haciendo lo que quiso. La pregunta es, ¿estamos dispuestas a soltar la situación que hoy tenemos y confiar en lo que Él decida que es bueno para nosotros? Quizás cada una hoy estemos atravesando situaciones difíciles, estamos como entre el mar, ¿no? Y el desierto, sin salida. Estamos atravesando una situación difícil, dura, no entendemos. Aún así, ¿estamos dispuestos a confiar en que Dios puede hacer algo con esa situación en nosotros? Y que lo que Él decida no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos. Porque nosotros, ¿qué queremos? La salida más fácil, ¿no? La del mes que le tocaba a los hebreos para llegar a su tierra prometida. Esa queremos. La que, ¡ay, ya! Quiero que esto se me solucione ya. ¿Cómo? A mi manera. Y resulta que nuestra manera es totalmente diferente a la manera de Dios. Y fallamos. Por eso estamos entre el mar y el desierto. Porque hemos venido fallando hasta ahora quizá. Y a veces no hicimos nada, pero tenemos que pasarla igual. Porque seguramente Dios de eso malo va a hacer algo bueno y nos va a bendecir. En este lugar que Dios nos coloca, que pareciera no tener salida, ¿estamos listas para confiar que Dios abrirá caminos donde no los hay, donde no los estamos viendo? ¿Estaremos dispuestas a confiar que lo malo que hoy vivimos será parte de un proceso donde seremos probadas y aprobadas por Dios antes de llegar a la tierra prometida? Muchas veces nosotros queremos algo, no sé, algo que se te ocurra. Yo siempre me pongo como ejemplo en que uno de mis grandes problemas fue mi cuerpo, ¿no? Yo siempre quise ser flaca, tener lindo cuerpo, cola parada, ponerme un jean y que me quede lindo. Y me parecía que esa era la felicidad y que si yo caminaba todo el mundo se diera vuelta y me viera. Y esa me parecía que iba a ser mi felicidad. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, no tenía ni idea de quién era Cristo. Yo pedía y lloraba porque yo me miraba en el espejo y me veía gorda y lloraba. Entonces yo pedía, ay Dios, por favor, hace un milagro y me despierto y me veo así, flaca. ¿Por qué tengo que hacer dieta? No. Si vos todo lo podés hacer, yo me tengo que mirar en el espejo y verme flaca, ¿no? Esa era mi cabeza, realmente quería eso, la salida del mes, ¿no? Tomé pastillas y hice la salida del mes de los hebreos. Así me fue. Siempre lo cuento, terminé en la puerta de la 42. Sin embargo, Dios en ese momento no me contestaba nada. Y yo creía que era injusto. Y que Dios no me quería ayudar. Y que no lo hacía a mi manera. Sin embargo, a medida que fui conociendo a Dios, entendí que si Él me hubiera dado eso que yo quería, yo hoy no estaría sentada acá con ustedes. Estaría sacándome fotos y subiéndolas a Instagram, a Facebook, con el vestido justo, con el top, con esto, y me hubiera apartado de Dios porque ya me dio lo que quería. Y Él sabe que si me da lo que quiero, muy probablemente no siga luchando y me vaya a hacer la mía. Y sabe que me voy a perder, y sabe que no voy a tener la tierra prometida, y sabe que no voy a poder tener mi salvación. Entonces necesita no darme lo que yo quiero porque sabe que no es bueno para mí. ¿Se entiende? Dios quiere manifestar su gloria a través de la fe nuestra. No importa, yo hoy me miro al espejo y sigo viendo los rollos y todo, pero tengo paz en el corazón. Pude usar llores aunque no bajé lo que quise. Los uso, cosa que no podía hacer. Puedo hacer lo mismo que hace una persona con un físico hermoso y tener paz en mi alma. Y ser feliz con las pequeñas cosas y con las grandes cosas. Por eso Dios no me dio lo que yo quería. Y quizás hoy Dios no te dé lo que vos querés a tu manera, porque sabe que si te lo da, te vas y te perdés. Y Él nos ama tanto
que quiere que recibamos la promesa de Él. Éxodo 14, del 5 al 6. Los egipcios persiguen a Israel. Dice, cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó un carro de guerra y llamó a sus tropas. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Claro, un pueblo que tantos años de esclavitud eran liberados, ya estaban ensanchándose. Porque ya, por ejemplo, yo tuve la probadita de estar flaca con pastillas y me ensanché. Subía fotos y ponía antes y después. Ahora ni la subo. Pero subía fotos con el antes. Ya estaba mi victoria, ya está. ¿Cuál fue, mi sorpresa por hacer las cosas a mi manera, que terminé tan mal? Y acá estoy, ¿no? Gracias a Dios, salvada, creo, rescatada. Pero terminé re mal por hacerlo a mi manera, pero yo estaba en victoria. Y este pueblo se siente en victoria porque ya es liberado. Ya no vive más bajo el yugo del faraón. Y ahora este faraón volvía a perseguirlos una vez más. Las personas, al tratar de salir de la esclavitud, o sea, del pecado, son frecuentemente perseguidas por viejos enemigos. Así fue con los hijos de Israel. No habían avanzado mucho en su marcha hacia la libertad cuando Faraón preparó su carro y los persiguió. Los persiguió con gran odio. Se reprochó a sí mismo haberlos dejado en libertad. Y así ocurre con los que acaban de entrar en la libertad del alma y se dirige a la tierra prometida. Son perseguidos por viejos enemigos antes de que hayan pasado 3 o 4 días de marcha. Hay algo que las personas que llevan el mensaje muchas veces no lo dicen por miedo a perder a una persona que está entrando en la fe. Que no es fácil seguir a Cristo. Y quizás yo pudiera endulzarte el oído y decirte, vení que Cristo te va a solucionar todo y vas a ser feliz. Pero en la primera de cambio, cuando veas que eso no es cierto, te vas a alejar y no te vas a acercar nunca más a Jesús. Y te vas a perder completamente. Entonces es necesario que el Evangelio sea explicado y enseñado con la verdad. Porque si nosotros entendemos la realidad del Evangelio, vamos a permanecer por decisión nuestra y vamos a poder permanecer. Y sabemos que no estamos solos, que Cristo está ahí para levantarte cuando te caes, para secar las lágrimas tuyas cuando estás llorando, para abrazarte cuando necesitas una palabra de aliento. No está para decirte que esto no va a suceder, está para acompañarte en esa situación, para que ya no estés más sola y no nos sientamos que no tenemos salida. Él está para eso. Y para que confiemos en Él, porque Él dice, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Con Él vamos a poder vencer al mundo. Sin Él es imposible. Tus viejos enemigos, así como Faraón era el viejo enemigo de Israel, ¿qué pasa cuando nosotros entramos a Cristo? Yo puedo nombrar a Martina, por ejemplo, que decidió seguir a Cristo y se encontró, ¿no?, con una mala experiencia. Pero si ella no hubiera estado advertida, quizás se hubiera ido. Porque podés llegar a decir al final, ¿para qué voy a seguir a Cristo? Si seguirlo me significa esto. Creo que Martina está entendiendo que esto es necesario para un bien mayor para ella, ¿no? Su situación.
Por eso es lo bueno de decirlo. Y no decirle, vení, vení, que Dios te va a solucionar. Sí lo va a hacer, pero a su manera, no a la que nosotros queremos. Y así sucede, cuando decidimos y nos decidimos por Cristo, vienen los viejos enemigos para que vos te detengas, para que te desilusiones, para que digas al final, ¿para qué? Me voy y retrocedo. Tus viejos enemigos pueden ser la culpa de algo que hayas cometido y viene este enemigo a culparte. Puede ser una adicción. Puede ser el resentimiento, el egoísmo, el cometer adulterio. Todo pecado que estábamos acostumbrados a practicar. Eso puede venir a perseguirte otra vez. Satanás persigue a las personas, y me voy a detener un minuto a explicar esto por la amiga de Marty, que va a decir, estos están re locos. Así como está el poder del bien, que es el de Dios y Jesús, también está el poder del mal, que es el de Satanás. Pero Satanás no es como nos enseñaron. Alguien con cuernos, vestido de rojo, diabólico. No. Es todo lo contrario. Satanás va a venir a endulzarte el oído, va a venir de la manera que más te guste para que cedas. Satanás, en los relatos bíblicos, dice que es el ángel más lindo que Dios creó. Es la criatura más bonita que Dios creó. ¿Por qué lo aclara la Biblia esta? Porque es lo más lindo y lo más hermoso que nos va a endulzar el oído y que nos va a gustar tomar. El fruto prohibido del Edén, ¿no? Ese fruto que no podíamos comer, que Adán y Eva no tenían que tocar. Ese fruto prohibido deseable. Eso es Satanás. Va a venir en forma de lo que más te guste para que pises el palito. Entonces dice que este enemigo que nos odia y que nos confunde fácilmente, va a venir a perseguir a las personas que decidieron seguir a Cristo. Así como el faraón persiguió a los israelitas con sus mejores armamentos, Satanás reúne a sus carros y capitanes elegidos y sigue al cristiano con toda la energía y la habilidad que puede dominar. Al principio, Satanás parece derrotado cuando elegimos seguir a Cristo, como el faraón, pero no le gusta perder a sus útiles siervos. Sin Cristo somos útiles siervos de Satanás y vamos a cometer todo lo que Satanás nos incite a hacer. Es lo que quiere que haga Satanás. Primero, para destruir tu vida, porque sabe que sin Cristo estamos destruidos. Segundo, si podemos y si Él puede, nos va a usar para destruir la vida de los demás. Entonces, dejamos de ser esos siervos útiles para Él porque decidimos seguir a Cristo. No lo hará, no nos dejará de perseguir sin una lucha desesperada. Empleará la flor de todo su ejército. Intentará que cometamos errores. Intentará que nos desesperemos. Nos va a tentar a pecar. Él es poderoso, porque es poderoso. Tiene grandes recursos. Está dotado de un genio astuto. Y despertará la corrupción que mora en nosotros. Lo que parecíamos que dijimos, yo esto lo dejo, no lo hago más. Si no estamos alertas, lo va a despertar para que volvamos a caer. Quiere dejarnos sin fe y hacernos sentir que todo parece oscuro. Pero para la fe todo es posible. La fe no es oscuridad. La fe es brillante. No podemos llegar a la tierra prometida sin mucha resistencia del diablo. O sea, Dios no nos va a dar la salida fácil. Nos va a probar ante todo esto. Dios está como un maestro en un examen. ¿Cómo estamos en un examen? Quizás en silencio, mirando a ver cómo vamos a actuar. Y depende cómo decidamos actuar, es el premio que nos vamos a llevar. Recordemos que Él no nos obliga, porque yo he estado en religiones
y he entendido esto como una obligación. No debo hacer esto, no debo hacer lo otro, porque si no me voy al infierno. Dios no obliga. Dios no te obliga. Dios quiere hacerte que vos veas la verdad para que seas salva. Jamás te va a decir seguime ni te va a amenazar. Es caballero, nos deja ser libres. La decisión que tomemos vos y yo es nuestra completa libertad. Por eso nos libera del pecado, para que ahora seamos libres de elegir. Ya conoces el pecado, ahora conoces lo que es hacer el bien. ¿Por dónde te vas a decidir? No hay muchos caminos, porque por ahí hoy el mundo te presenta muchos caminos, muchas variantes para salir de un malestar o lo que sea. No. Para la salvación no hay muchos caminos, hay 2 caminos. El de la verdad, el de la mentira. El de la luz, el de la oscuridad. Pecar o no pecar. No hay grises. Es esto o lo otro. Y no te obliga. Nosotros tenemos el poder de decidir ahora que somos libres. Éxodo 14:10 dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Por lo tanto, cuando los israelitas vieron a los egipcios persiguiéndolos, se dieron al miedo y al pánico. Solo pensaron en el enemigo que avanzaba y en su propia destrucción segura. ¿Cuánta verdad hay en esto, no? Dice que mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Y no podían ver otra cosa más que el miedo y lo que estaba por venir. Así nos sucede, ¿no? Cuando nos toca pasar por situaciones difíciles. Que no podemos enfocar la vista en Cristo, sino en lo malo que nos está pasando. No es para culparnos. Nuestra naturaleza humana actúa así. Pierde la razón ante el miedo, ante una injusticia, ante lo que te suceda que te esté provocando tanto dolor. Te enfocás en lo malo que te está pasando. De esta manera nosotros anticipamos nuestro dolor. No le damos la oportunidad a Dios de que Él pueda hacer algo con esa situación. Estamos anticipando el dolor. Vemos todas las circunstancias que conspiran contra nosotros. E imaginamos de inmediato que lo peor nos sobrevendrá. Nos miramos a nosotros mismos. Nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro yo. No miramos a Dios. Nos llenamos de tristeza. Deberíamos ser valientes y confiados frente a las perplejidades que avanzan, porque Dios es más que todo lo que podemos ver y todo lo que se puede oponer entre nosotros. Éxodo 14 del 11 al 12 dice: entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Qué pueblo, cuando uno lee, qué pueblo más desagradecido? ¿Cuánto hay de mí en este versículo? Cada uno sabe, ¿no? Cuánto hay de mí en este versículo. Porque ante la primera adversidad empezamos a buscar culpables. Y nos olvidamos de todo lo anterior que Dios hizo por nosotros en nuestra vida. Que seguramente debe haber sido mucho. Aún sin estar en Cristo, Dios está cuidando de todos. Como dije antes, si Dios no puede obrar más en tu vida es porque no tenés la fe suficiente, porque le cerramos las puertas más de una vez. Yo tengo la oportunidad de tener varias personas, ¿no?, en este grupo, que a la hora
de comunicarse tienen las mil excusas para no conectarse. Y yo no soy Jesús para ser seguida. Y por ahí cuando me da desánimo, Lili, por ejemplo, me dice, pensá que Cristo hizo todo lo que hizo y terminó solo en la cruz porque todos le dieron la espalda. Y en su palabra Él dejó dicho que iba a quedar solo. Que si esas cosas a Él le pasaron, a nosotros, los que seguimos a Jesús, nos va a pasar lo mismo. Entonces entiendo que yo no soy Jesús y que yo no necesito que me sigan, ni Jesús necesita que lo sigan. Y la gente intenta llevar su mensaje pensando que Jesús necesita que lo sigamos. Fíjate que estamos del revés, porque Jesús no necesita que vos y yo lo sigamos. Nosotros necesitamos seguir a Jesús para que nos vaya bien. Y no lo podemos ver y no lo podemos entender. Entonces, obviamente que es difícil de entender y a uno le da desánimo. Y seguramente Jesús pasó por ese desánimo, porque Él también lo expresaba. Pero dice que estas cosas son necesarias que pasen. Yo no necesito que me sigan. Yo lo único que deseo en mi corazón es que una palabra cualquiera que se dé en esta o en cualquier otra enseñanza pueda servir para que Dios se manifieste en tu vida, no para que me sigas. Mi anhelo es que te puedas acercar a Jesús para que te cambie la vida como lo hizo conmigo. Ese es el anhelo de Cristo, que te puedas acercar a Él para que Él pueda obrar y manifestarse en tu vida. En este pasaje que está la queja, así somos nosotros cuando las cosas no salen como queremos. Comenzamos a quejarnos, a buscar culpables. Jamás vamos a mirar a nuestro interior a ver qué hicimos mal, sino qué me hiciste, qué me hicieron, por qué me pasa, por qué a mí. El pueblo de Israel comenzó a quejarse a los 3 días que fue liberado. Fue el principio de la queja de este pueblo. Este pueblo no termina llegando a la tierra prometida, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo desagradecido, era un pueblo que tenía mentalidad de esclavitud, porque se criaron siendo esclavos. Entonces, los que van a recibir la tierra prometida en esta historia es la generación siguiente, la que nació libre. La buena noticia es que hoy nosotros nacemos en Cristo. Por medio de su Espíritu Santo, somos nuevas criaturas para poder recibir la salvación. Y dejamos atrás la vida de esclavitud en el pecado que llevábamos. Muchas personas, cuando se encuentran con dificultades anticipadas, comienzan a quejarse contra quienes les han ayudado generosamente. ¡Qué poco generoso! Los había sacado de la esclavitud. Era su mejor amigo, Moisés. Pero lo culpaban por un peligro que no pudo evitar. Y este es a menudo el camino de los hombres. Cuando todo va bien, se habla poco de elogio, ¿no? Pero cuando se ven dificultades, comienzan a buscar culpables y a murmurar. Moisés es ridiculizado en la hora del peligro. Los israelitas no solo murmuraban contra Moisés, sino contra Dios. Dios detesta la murmuración y a nosotros nos encanta murmurar. Así que fíjense si tenemos mucho que aprender. Nos encanta murmurar. El mate, los bizcochos y hablar de esta, aquella y de lo que hizo y de lo que no hizo. Y mirá lo que tiene, mirá lo que se puso. Nos encanta. ¿O no? Sería hipócrita decir que no. Nos cuesta refrenar la lengua para que esto no pase. Pero Dios detesta la murmuración. A mí me cambió mucho el saber que Dios detesta la murmuración. Y así todo, no me endulcen mucho el oído porque arranco. Pero tengo la suerte de tener al Espíritu Santo para que me diga cállate la boca cuando me toque callar la boca. Esa es la bendición que tenemos los que hemos elegido seguir a Cristo. Que tenemos la alarmita del Espíritu Santo y que te dice cállate la boca. Yo se los compartí en el grupo.
La canción, ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame a contener la lengua. Peligrosa, dice. Cualquier hombre que murmure al acercarse a la dificultad no está simplemente en conflicto con agentes secundarios, sino con lo que puede resultar una sublime bendición de Dios. Cuando murmuramos, nos perdemos de las bendiciones de Dios. Este pueblo que murmuró contra Moisés, y era lo mismo que murmurar contra Dios, se perdió la bendición de llegar a la tierra prometida. Tengámoslo en cuenta. No vamos a dejar de murmurar de la noche a la mañana. Todo es un proceso y Dios lo sabe. Pero sí sabe lo que está en tu corazón. Si tenemos realmente el deseo de dejar de hacerlo. Y capaz un día critiquemos un poquito, otro día otro poquito y así un poquito menos, hasta que un día no murmuramos más. Si Dios quiere. Si Dios quiere no, si nosotros queremos. Dios condena la murmuración y cuanto más si murmuramos contra Él mismo, dudando y cuestionando las decisiones de Él. Cuando Dios nos dice es por acá y nosotros no queremos y empezamos a cuestionarlo. No, ¿y por qué así? No, ¿y por qué lo vamos a hacer así? No, hay que hacerlo así. Estamos murmurando contra Él y cuestionando sus decisiones. Dios no puede obrar si no hay fe. La incredulidad ve tumbas donde no las hay. Cierro este versículo diciendo eso porque así lo dice acá. ¿Que no había tumbas en Egipto? ¿Que tenemos que morir en el desierto? Cuando uno aprende el contexto histórico, te queda como más grabada los versículos. ¿Por qué los hebreos les estaban diciendo a Moisés que no había tumba en Egipto? Porque Egipto hacían grandes tumbas para los faraones. Hacían sepulturas que hoy en las excavaciones se encuentran, con ataúd de oro. Guardaban objetos personales de las personas que morían porque decían que en la otra vida las iban a usar. Bueno, era lo que los egipcios creían, ¿no? Y obviamente como este pueblo nació bajo el yugo de los egipcios, creía que eso estaba bien, que eso era importante. Entonces para ellos eran más importantes las tumbas ostentosas que una tumba simple en el desierto. Entonces por eso le decían eso a Moisés. Que no había suficientes tumbas en Egipto, que nos traes acá a morir, como diciendo nos íbamos a morir allá y acá también. Esta generación del pueblo hebreo que Dios había liberado estaba acostumbrada a vivir en esclavitud, a que se les diga qué hacer y cómo. No sabían tomar decisiones por sí solos. En cierto modo estaban cómodos en la esclavitud. Porque cuando estamos en la esclavitud, nos es cómodo seguir haciendo las cosas mal. ¿Quién nos va a reprochar? ¿Quién nos va a decir? Nos resulta cómodos sin darnos cuenta que esa comodidad nos está destruyendo. Pero es cómodo, porque nos dice, este enemigo nos maneja como quiere, ¿no? Entonces, hacelo como quieras, como te parezca. Aunque después te choques la pared, no importa. Era cómodo eso. Este pueblo estaba cómodo siendo guiados por el faraón. Esta generación con una mentalidad de esclavitud no pudo recibir la tierra prometida y la recibiría más tarde la siguiente generación, que es lo que les expliqué recién. Este pueblo tardó 40 años en recibir la promesa. Esto nos habla de que no es de la noche a la mañana que vamos a recibir todas las bendiciones. Fue necesario atravesar el desierto todo ese tiempo para aprender a no vivir más con una mentalidad de esclavos. Así estarían listos para recibir la tierra prometida. Ahora deberían tomar decisiones por sí solos, deberían hacer lo correcto, poner su fe en marcha y confiar. Así sucede con nosotros. Estábamos cómodos en la esclavitud del pecado, obedeciendo al gobernante de este mundo. Ahora en Cristo somos libres de elegir hacer lo correcto para la bendición o las bendiciones para nuestras vidas.
Éxodo 14:13 sigue la historia. Recordemos que hasta acá Faraón los persigue y los hebreos se fijan en el problema, en la persecución, y comienzan a quejarse, que es lo que hacemos nosotros también. Y miren lo que les dice Moisés. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Éxodo 14:13 es un mensaje de aliento y confianza. En este versículo Moisés, el líder del pueblo Israel, habla directamente a los israelitas que se encuentran aterrorizados ante la inminente llegada del ejército egipcio. La primera parte del versículo dice: no tengan miedo. Es una exhortación a no dejarte llevar por el pánico ni por la desesperación. Porque en la vida cotidiana muchos vamos a enfrentar situaciones que nos generan miedo, que nos generan incertidumbre y ansiedad. Este versículo se convierte en un recordatorio de la importancia de mantener la calma y la fe en momentos difíciles. Confiar. Confiar que la salida que hoy no veo va a estar. Confiar que aunque no lo haga a mi manera y sea la manera de Dios, va a estar bien. A no tener miedo ante esa situación. Porque sea para el lado que Dios la quiera dirigir, va a estar bien. Porque recordemos que Él tiene un propósito para lo bueno y para lo malo que nos pase. Y eso va a terminar siempre en bendición. La segunda parte del versículo dice: solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esto subraya la necesidad de permanecer firmes en la fe. La palabra rescatar en este contexto se refiere a la intervención divina de Dios, que si no hay fe no la podemos recibir. Quien estaba a punto de realizar un milagro a la apertura del Mar Rojo. Esa promesa de salvación es una invitación a confiar en que Dios tiene el control y que actuará en favor de aquellos que creen en Él. Vuelvo a preguntarte, ¿a favor de quién? De aquellos que creen en Él. Porque si no crees en Él, Él no puede hacer nada, por vos ni por mí. Porque sin fe no es posible. La fe es para todos los que deciden creer en Él, y lo imposible va a suceder para aquellos que tienen fe. Finalmente la declaración: esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos, ofrece una garantía de liberación definitiva. O sea, estos viejos enemigos que nos persiguen, Dios está diciendo a Moisés que esos enemigos jamás los vas a volver a ver. Es un milagro asombroso dejar de ver los enemigos que teníamos, que es esa tristeza, esa depresión, esa angustia, lo que te martiriza, lo que te tiene mal, ya no lo vas a ver más. Así como le dijo el pueblo de Israel: esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿Cuándo? Cuando tenés fe. Ofrece una garantía de liberación definitiva. Este pasaje no solo se aplica al contexto histórico de este pueblo, sino que también sugiere que las dificultades y los enemigos que enfrentamos pueden ser superados por la acción de Dios en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, pueden ser superados por la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo vemos la acción de Dios en nuestras vidas? Cuando hay fe. Éxodo 14, 21 al 22. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Si hemos visto una película, vimos, ¿no?, cómo Dios abre el mar. En la portada que nos hace Martina, lo puso
fantástico. La idea era esa. Puso al pueblo hebreo cruzando por el medio del mar, siendo los dos lados del mar un muro que Dios está levantando para proteger su pueblo. Ese muro es el que Dios pone en la vida de todos aquellos que le creen para protegerte. ¿Evita el mal? No, si los egipcios lo estaban persiguiendo. Pero Él va a poner un muro para que ese mal no te toque, para que ese mal no te angustie, no te afecte, no te entristezca. Es interesante notar que el versículo dice: las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda, lo que sugiere que los hijos de Israel estaban rodeados por aguas profundas y amenazantes, pero que Dios los mantuvo a salvo en medio de ese peligro. Esto nos recuerda que, aunque a veces podemos sentirnos rodeados por dificultades y peligros, Dios siempre está allí para protegernos. Además, el hecho de que los hijos de Israel cruzaran el mar seco también es un símbolo. No solo representa su liberación de la esclavitud en Egipto, sino que también apunta hacia nuestro propio viaje espiritual. El viaje que tenemos hoy en nuestra tierra, el viaje espiritual, el que el mundo no ve ni conoce, porque no se puede manifestar este mundo espiritual si no recibimos a Cristo. Cristo dijo que cuando Él se fuera, iba a dejar a su espíritu para que vos y yo lo podamos recibir. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús. El Espíritu de Dios mora dentro tuyo. Y cuando mora dentro tuyo, es el que te va a guiar por estas aguas profundas, a cruzar en seco. Te va a proteger, te va a decir por acá sí, por acá no. Como cristianos, a menudo sentimos que estamos cruzando el desierto, enfrentando dificultades y momentos desafiantes. Pero al igual que los hijos de Israel fueron guiados por la mano de Dios a través del mar, podemos tener la certeza de que Él nos guiará a través de nuestras propias dificultades y llevarnos a lugares seguros y de abundancia. También este versículo es un recordatorio para confiar en Dios. A veces nuestras situaciones pueden parecer imposibles y puede parecer que no hay salida, pero a través de la historia de los hijos de Israel vemos que Dios puede abrir caminos donde no los hay. Debemos confiar en Él completamente y poner nuestra fe en su poder y guía. Vamos terminando. Éxodo 14, 26, 29. Dice: cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar. Primero Moisés la tuvo que extender para que el mar se abra. Ahora tenía que alejar definitivamente, como lo prometió, a esos enemigos, para que no los vean más. Entonces les dice: cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, habían cruzado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Una vez que Dios nos sumerge en las aguas abriéndonos camino y confiamos en Él, ahoga todo lo malo que te tenía en esclavitud. Todo lo malo que hacía que pecaras una y otra vez, conduciéndote a estar en un estado triste, amenazante. Todo eso va a quedar bajo el mar, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Este versículo nos recuerda la importancia de obedecer las órdenes de Dios. Cuando nosotros, imagínense, ¿no?, que nos abra el mar y te digan cruza. ¿Quién va primero?
hay que obedecer. Cuando Dios te da la orden, es por acá. Ay, pero a mí ahí no sé. No sé cómo me va a ir por ahí. ¿Cómo hacemos para ir contra la corriente de este mundo que te está diciendo que tenés que ir por acá? Y vos tenés que ir en contra de todo lo que dicen. Porque vamos a ser calumniadas, criticadas, injuriadas. Se van a reír. ¿Cómo hacemos para caminar y sumergirnos en ese mar que Dios te está diciendo es por acá? Pero que si mirás para atrás y ves el mundo, te dice es para allá. ¿Cómo hacemos para ir en contra? Hay que ser valiente. Por eso dice que el Evangelio es para valientes. Para aquellos que desafían las cosas del mundo. Es para valientes. Este versículo también nos recuerda la importancia de obedecer las órdenes de Dios. Moisés no cuestionó a Dios. No le dijo, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? Lo hizo. Sino que lo siguió con fe y obediencia. A menudo nosotros también podemos encontrar dificultades para seguir los mandatos de Dios, pero a través de la obediencia demostramos nuestra fe y confianza en Él. Y vuelvo a decirte, a todos los que tienen fe, todo le es posible. Vamos a ser de las primeras que vamos a cruzar el mar. Vamos bien hasta ahí, chicas, ya estoy terminando, Espero no aburrirla, ya termino. Este versículo nos inspira a buscar siempre sin cuestionar la voluntad de Dios para nuestras vidas y confiar en su poder y su amor para llevarnos donde debemos estar. En el lugar seguro que Él nos quiere llevar. Éxodo 14, 29, 31. Dice, en cambio el pueblo de Israel, este es el último versículo de esta historia. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Dios abre el mar y los israelitas atraviesan en seco, mientras que el ejército egipcio es ahogado cuando las aguas regresan a su lugar. Que cada obstáculo que enfrentemos se convierta en una oportunidad para experimentar el amor y la fidelidad de Dios, quien siempre nos acompaña y guía en nuestras travesías. Que cada desafío que hoy tengamos sea la oportunidad para que la fe se active en nosotras. El pueblo de Israel fue testigo de la intervención divina a su favor, y esto lo llevó a temer y creer en Dios. Derivado de esto, los israelitas pudieron enfrentar las dificultades futuras que inevitablemente surgirían en el camino hacia la tierra prometida. Recordemos que no fue por el camino fácil, que tardaron 40 años para llegar a esa tierra prometida. En esos 40 años, si nosotros leemos el Éxodo, van a ver la cantidad de batallas que tuvieron. ¿Cómo se rebelaba este pueblo? Los pueblos que los acechaban. O sea, no terminaba ahí. Dios los había liberado de algo muy, muy grande. Fue un milagro extraordinario. Para los que no creen mucho en las escrituras, quiero contarles que hay evidencia arqueológica de que esto sucedió. Yo no tengo ahora el link de los videos donde cuenta que esto sucedió. Si puedo recordarlo... No me acuerdo ahora, pero se los voy a compartir en el grupo, porque hay un video en YouTube que está muy, muy bueno, que cuenta cómo los arqueólogos empezaron a buscar material de esto que pasó, ¿no? De la salida de Egipto y todo. Antes era muy común que en los reinos había escribas y escribían todas las historias. Obviamente los egipcios no querían sentirse derrotados, tenían escribas y se han encontrado múltiples de tablillas que cuentan esta historia
que encaja y concuerda completamente con la historia que narra la Biblia. Yo les prometo que les paso el link para que puedan ver ese video. Está muy bueno porque ese video cuenta toda la evidencia que hay de este pueblo queriendo salir de Egipto, cómo salió. Y el tema es que los que excavan, no me sale ahora que recién lo dije, los sitúan en una fecha diferente y cuando empiezan a acomodar la fecha como va, concuerda todo perfectamente. Y tenemos muchísima evidencia de que esto realmente sucedió. Dios siempre nos hace pasar por algo en la vida que podamos ver para enseñarnos en lo espiritual. Tenemos la certeza de que esto sí sucedió y nos deja mucha enseñanza a nuestra vida espiritual. De igual manera debemos creer y confiar en Dios en nuestras propias vidas. Termino diciendo que es posible que no experimentemos un milagro tan espectacular como el que ocurrió en el pueblo de Israel, pero Dios sigue trabajando en nuestras vidas de forma que no siempre comprendemos. Es esencial recordar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que Él siempre está a nuestro lado, incluso en las circunstancias más difíciles. La lección que podemos aprender de todo Éxodo 14 es que debemos depender de Dios en todas las circunstancias. Cuando nos enfrentamos con diversas dificultades en la vida, es sencillo volverse desalentado y desanimado, ¿no? Pero es en esos momentos donde más se requiere de la fe. Debemos tener la confianza en que Dios siempre nos proporcionará una salida, así como Él hizo con el pueblo de Israel. También debemos recordar que la fe es un proceso continuo. Vamos a estar todo el tiempo trabajando en esta fe. Esta fe va a estar poniéndose a prueba todo el tiempo para que no nos acomodemos como en la esclavitud de Egipto. Tenemos que seguir luchando en esta fe. A medida que avanzamos en la vida encontramos nuevas dificultades que parecen abrumadoras. Sin embargo, al recordar los milagros que Dios ha realizado en nuestras vidas en el pasado, podemos fortalecer nuestra fe y estar seguros de que Él continuará trabajando en nosotros y a través de nosotros. He concluido. Bueno, chicas, abran los micrófonos. Pueden preguntar, pueden sacarse dudas. Bienvenida, Águeda, mi hermana. Y tenemos la diferencia y cuando brilla. Claro que hay 2 horas. ¿Escuchan bien o están escuchando mal, chicas? Es porque se acopla con tu micrófono. Voy a salir y voy a volver a entrar, porque yo las escucho re mal, no sé ustedes. Y yo te escuché bien. Capaz que soy yo. Pero sí. Ahí entro otra vez. Acá estoy. No sé si ahora se escuchará Sí. bien. Recién cuando hablé es Perfecto.